Es interesante que solo las hermanas cumplen, ¿verdad? Bueno, al menos en el mes de marzo, ¿no? De todas maneras, felicidades a las hermanas. Dios les dio un año más de vida. Y dice Sandra que los hermanos nos da pena decir que somos cumpleañeros, ¿verdad? Bueno, pero también cumplimos años, no se preocupen. El mío todavía no ha llegado, por ahí va a llegar. Esperamos a Dios. Es interesante que cada cristiano, así como cada iglesia, tiene una experiencia espiritual distinta. ¿No te parece? Cada cristiano, así como cada iglesia, tiene también un nivel espiritual distinto. ¿Sí? Algunos hemos caminado más en la vida cristiana. Algunos ya llevamos muchas millas caminadas. Algunos llevamos para la segunda vuelta, ¿verdad? Y algunos tal vez llevan poco. Y su experiencia sin duda es distinta a aquellos que hemos andado por muchos años en la vida cristiana. Pero hay algo que nos hace a todos, estar en una experiencia común. Y es la esperanza. No importa cuánto tiempo tiene usted de ser cristiano. No importa cuántos años han pasado en su vida cristiana. Hay algo que nos hace tener la misma experiencia y es la esperanza. Y precisamente ese es el tema, uno de los temas de la iglesia de Esmirna. No sé si ustedes han seguido repasando a las iglesias, pero esta semana que acaba de terminar la escuela sabática nos trajo, ¿verdad?, un repaso de las 7 iglesias. Y uno empieza a descubrir que cuán extenso es el mensaje, ¿no es cierto?, de las 7 iglesias. Cuántas cosas, algunas presentadas por la Biblia, otras extendidas por la historia. Pero estos mensajes, sin duda, son mensajes que nos tienen que llevar como cristianos a comprender lo siguiente: no todos los cristianos podemos ser iguales, pero sí todos los cristianos podemos tener una experiencia personal con Dios. Y esa promesa que aparece, ¿verdad?, en el mensaje a la iglesia de Esmirna, encontramos en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 8 y el versículo 11. ¿Cuál es la promesa que nos une? Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo ¿qué? Muerto y vivió. Dice esto. ¿Saben que hay dos cosas muy importantes en el mensaje de Esmirna? El primero es el mensaje de la resurrección. ¿Sí? ¿Cuán importante es el mensaje de la resurrección para un cristiano? ¿Cuán importante? ¿Cuán importante es la esperanza de la resurrección para un cristiano? Bueno, yo creo que, como Pablo lo presenta en 1 Corintios 15, esto es como el corazón que hace que la sangre circule por todo el sistema espiritual de los cristianos. ¿No es así? Porque Pablo dice, si no hay resurrección, no hay esperanza. Y si no hay resurrección, no debería de existir el cristianismo. Lo segundo es el versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias, lo que el Espíritu Santo le dice a las iglesias.
al que venciere no sufrirá daño ¿de qué? De la muerte segunda. Y esto nos lleva a otro mensaje. No sufrir daño de la muerte segunda significa entrar a un estado distinto de vida, ¿no es cierto? Que es la vida eterna. Una de las cosas que me llama la atención del libro de Apocalipsis es que yo antes había ojalá que no se nos acabe así la batería a nosotros, ¿verdad? Una de las cosas que había estudiado, ¿verdad? Y que así la comprendía es que cuando Cristo viniera ya se iban a acabar todas las cosas malas. Que con la segunda venida de Cristo se iban a acabar todas las cosas malas del universo, incluyendo, ¿verdad?, el dolor, el llanto y el sufrimiento. Pero cuando uno lee el libro de Apocalipsis, uno descubre que todo esto va a ocurrir solamente ¿cuándo? Como dice Pablo en 1 Corintios 15, cuando el postrer enemigo sea destruido. ¿Quién es el último enemigo que va a ser destruido? La muerte. La muerte. Y Pablo está hablando exactamente de la muerte segunda. Y cuando vamos a Apocalipsis capítulo 20, encontramos que al final del capítulo 20 se habla de la destrucción de la muerte. Dice el versículo 13 y el versículo 14: y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades o el sepulcro entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados ¿dónde? Al lago de fuego. Al lago de fuego. Esta es La muerte segunda. la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. ¿Cuándo terminará el dolor? Les pregunto. ¿Cuándo terminará el sufrimiento? ¿Cuando Cristo venga? ¿O después de los 1000 años? Cuando venga el juicio final. Por eso cuando se habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, es el capítulo 21:1 que dice: vi que un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ¿qué? Ya no existía más. Así que el cielo nuevo y la tierra nueva no van a existir cuando Cristo venga. ¿Cuándo van a existir? Después de los 1000 años, cuando finalmente la muerte y el sepulcro se han arrojado ¿dónde? En el lago de fuego. Y es interesante lo que dice el versículo 4. ¿Qué dice? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá ¿qué? Más Muerte. llanto, Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasarán. ¿En qué momento Dios va a enjugar? ¿En qué momento Dios va a enjugar toda lágrima de los ojos de sus hijos? ¿Cuando Cristo venga? ¿O hasta después del milenio, del juicio final? Vean lo que dice este pasaje. Este pasaje está hablando de ¿cuándo? ¿De qué momento? De cuando Dios ¿qué? Haga cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cuándo va a ser Dios los cielos nuevos y la tierra nueva? después del milenio. Después del milenio. Y está hablando que es hasta después del milenio cuando Dios ¿qué? Dios va a enjugar. Y sabes, una de las escenas en las que yo pienso, ¿verdad? Y tal vez todos los cristianos pensamos es:
¿Será que aún después del milenio, cuando venga el juicio final, habrá lágrimas? ¿Habrá llanto? ¿Habrá dolor? ¿Aún para los redimidos? Vamos a pensar en un cuadro. Usted está allí en la Nueva Jerusalén y está contemplando el cuadro triste, ¿verdad?, de los impíos que han llegado al momento final de su vida. Y a lo mejor al contemplar ese cuadro usted puede ver a su hijo allí, tal vez a su esposo, tal vez a su esposa, tal vez a su madre, tal vez a su padre, tal vez a su hermano o a su hermana, tal vez a un amigo, a un ser querido. ¿Será que va a haber lágrimas? ¿Va a haber tristeza? Por eso este pasaje dice que hasta después de los 1000 años Dios va a ¿qué? Dios va a enjugar, a limpiar todas las lágrimas de los ojos de ellos. Porque finalmente el pecado se termina ¿cuándo? Con la segunda muerte. Por eso la promesa para la iglesia de Esmirna es una promesa muy importante. ¿Qué dice? El que venciere ¿qué? No sufrirá daño de ¿qué? De la muerte segunda. Porque para muchos cristianos en el periodo de Éfeso, como vimos el sábado antepasado, su vida era solamente esperar el momento en entregarla para ser sacrificados. Millones de cristianos, miles de cristianos, solamente esperaban el momento en que su vida terminara, ¿verdad? Como esta escena que tenemos aquí. Por eso esta mañana cuando preguntamos en la escuela sabática, ¿a quién le hubiera gustado vivir en este periodo de Esmirna? Nadie levantó la mano. Pero es uno de los periodos espirituales que se presentan en la Biblia como un modelo, ¿no es cierto? Porque no hay ningún reproche realmente para esta iglesia. Aunque sí, como dijimos, ¿verdad?, hay falsos hermanos, aquellos que se dicen ser judíos y no lo son. Pero los cristianos, para los cristianos íntegros, para los cristianos fieles, este sin duda fue uno de los periodos más hermosos del cristianismo. ¿Qué caracteriza este periodo? Dijimos el circo, el coliseo, las catacumbas y una gran persecución durante todo el periodo de los Césares, un periodo que duró mucho tiempo. Dijimos desde el año 100 hasta ¿qué año? 313. 213 años de persecución, hasta que se dio el edicto de Milán. Tal vez el mensaje en la Biblia para Esmirna es corto, pero el mensaje en la historia es muy largo, porque este fue el periodo de Esmirna, del 100 hasta el 313, cuando se desarrolló realmente la iglesia cristiana en el mundo. Llegó un día en que se murieron los apóstoles. Todos los apóstoles murieron. Los pilares del cristianismo del primer siglo, ¿no es así? Pero llegó un día en que todos los apóstoles murieron. Y el último apóstol en morir, ¿quién fue? Fue Juan. No se sabe el año, pero se cree que fue alrededor del año 100. Tal vez 96, tal vez 97. Algunos dicen que después del 100, pero no se sabe. Pero digamos, alrededor del año 100 murieron todos los apóstoles. ¿Y quiénes quedaron a cargo de la iglesia?
Saben que dentro de la historia de la iglesia hay algo que tal vez los adventistas deberíamos estudiar un poquito más, ¿sí? Y creo que muchas veces no lo hacemos, porque desafortunadamente muchos de estos escritos que surgieron después de que los apóstoles escribieron se conocen como la tradición cristiana. Sin embargo, yo les pregunto, ¿será que los hombres que siguieron después de la muerte de los apóstoles y que forman este periodo de Esmirna fueron hombres fieles? ¿Fueron hombres buenos? ¿Fueron hombres celosos? Indudablemente el mensaje de Esmirna nos dice que durante este periodo hubieron muchos cristianos fieles y muchos dirigentes que celosamente preservaron la fe apostólica, vamos a decir. En la historia se les conoce como los padres apostólicos. ¿Por qué se les llama padres apostólicos? Es el nombre que se les hará posteriormente. Indudablemente que ellos no se llamaban a sí mismos como padres apostólicos. Es el nombre que se le hará. Y entre ellos, ¿verdad?, a quien se le llama padres apostólicos. ¿Por qué se le llama padres apostólicos? ¿Alguien sabe? Porque supuestamente, ¿verdad?, o históricamente, fueron los discípulos de los apóstoles. Conocieron a los apóstoles, fueron enseñados ¿por quién? Por los apóstoles. Son, vamos a decir, aquellos que sucedieron, los que sucedieron a los apóstoles en el liderazgo cristiano, en la predicación cristiana. Y tal vez no hemos oído hablar mucho de algunos, pero tal vez entre ellos los que más se distinguen se encuentra un padre llamado Clemente de Roma. ¿Alguna vez han estudiado acerca de Clemente de Roma? Ignacio de Antioquía, Papías de Hierápolis y Policarpo de Esmirna. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Quiénes fueron? Aquellos que estuvieron y que fueron enseñados por ¿quiénes? Por los apóstoles. Y muchos más que no se conocen o no se mencionan en la historia. Después de ellos siguen otros, ¿verdad?, que fueron ya como la tercera generación. Algunos los dividen en los padres apologéticos o apologistas, que eran los que defendían la fe cristiana, el cristianismo, defensores del cristianismo, escritores. Y después viene una lista muy grande que se conoce como los padres de la iglesia. Ahora es interesante que durante este periodo de Esmirna surgen varios problemas dentro de la iglesia cristiana. Y vamos a ver el primero. Se empiezan a establecer grandes centros del cristianismo, tanto en el Medio Oriente como en Europa. Estudiamos que la Biblia menciona dos grandes centros cristianos. ¿Recuerdan ustedes? ¿Cuál fue el primero? El que Pablo menciona en Gálatas capítulo 1 y 2, el centro de Jerusalén, donde él dice las principales columnas del centro de Jerusalén, ¿quiénes eran?
Eran Jacobo, que es el mismo Santiago, Pedro, ¿y quién más? Y Juan. Y después se establece, ¿verdad? En Hechos 13 tenemos ahí la historia, el segundo gran centro del cristianismo. ¿Dónde? ¿Alguien recuerda? Todo eso lo vimos en el mensaje de Éfeso. En Antioquía. ¿Recuerdan? Antioquía. ¿Antioquía de qué? De Siria. Porque había Antioquía de Pisidia. Ese fue el centro para el cristianismo gentil, donde Pablo fue nombrado el apóstol de los gentiles. Es más, vamos al libro de los Hechos, ya recuerdan que hablamos, todos los viajes misioneros salieron ¿de dónde? No salieron de Jerusalén, ¿de dónde salían? De Antioquía. El cristianismo empezó a crecer. Y con esos viajes del misionero de Pablo, el cristianismo llegó hasta el Asia Menor, ¿recuerden? Y surge el mensaje ¿a qué? A las 7 iglesias, que no eran las únicas. Pero en el siglo II y el siglo III, el cristianismo se expande. Y aparecen otros grandes centros importantes, ¿verdad? Éfeso, allá en el Asia Menor, aparte de Antioquía, que estaba en la zona de Palestina. Alejandría, en Egipto. Y Roma. Sin embargo, cuando viene el crecimiento, también vienen ¿qué? Los problemas, ¿no es así? Por eso hay iglesias que dicen, mejor no crezcamos. Bueno, ¿cuándo hay más problemas? ¿Cuando la iglesia crece o cuando la iglesia no crece? Cuando no crece hay más problemas. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuándo hay más problemas? ¿Cuando crece o cuando no crece? Yo digo que hay más problemas cuando no crece. Porque cuando crecen los problemas son buenos, ¿no es cierto? Pero cuando no crecen los problemas son malos. La iglesia creció y vinieron problemas, algunos buenos, otros malos. ¿Por qué? Porque comenzó, ¿verdad?, la competencia entre los centros cristianos. Y ustedes saben quién es el que finalmente prevaleció. ¿Cuál centro cristiano prevaleció entre todos los demás centros? ¿Alguien sabe? ¿Alguien recuerda? Roma. Donde finalmente se hizo la sede del cristianismo. Desafortunadamente, ¿verdad? Una sede que, como vamos a ver en el mensaje de Pérgamo y Tiatira, no fue lo mejor para la iglesia cristiana. También durante ese periodo de Smith, comienzan a surgir problemas con los escritos de los padres. Y encontramos que a finales del siglo II, ya algunos padres le llaman al domingo el Curiaqué Gemera. ¿Qué significa eso? El día del Señor. Así que el cristianismo también se corrompe. Aunque la iglesia crece, la doctrina comienza ¿a qué? A corromperse. Durante este mismo periodo surge otro aspecto importante, que tal vez algunos no lo reconocen, pero aquí lo tenemos. Se empiezan a formar las familias de los manuscritos bíblicos. ¿Qué son las familias de los manuscritos bíblicos? Vamos a llamarle así lo que algunos llaman tradiciones, ¿verdad? En cuanto al texto bíblico. Y originalmente hay 4 regiones. Están los manuscritos llamados de Cesarea,
que son los del texto bíblico que se desarrolla allí en Palestina. Los manuscritos bizantinos, que es el desarrollo del texto bíblico, ¿dónde? En el Asia Menor. Los manuscritos alejandrinos, que es el desarrollo del texto bíblico en Egipto. Todos estos grandes centros cristianos. Y los manuscritos occidentales, que es el desarrollo de los manuscritos en la parte occidental, en Roma. ¿Qué tiene que ver esto ahora con la Biblia que tenemos? Tiene que ver con el hecho de que a veces usted va con alguien y le dice, ¿sabe qué? Esa Biblia que tú traes no es la que yo ¿qué? No es la que yo reconozco, no es la que yo uso. Yo quiero que me enseñen con esta Biblia. Lo que dio origen, ¿verdad?, a las versiones bíblicas que ahora conocemos y en las cuales encontramos ciertas diferencias, ¿no es cierto? ¿Es verdad o no es verdad? Bueno, si usted estudia la Biblia ya se debe haber dado cuenta. Si no estudiamos la Biblia no nos vamos a dar cuenta. Por ejemplo, hay una Biblia muy famosa, ¿verdad?, de la Reforma, conocida como la Vulgata Latina. ¿Han escuchado hablar de la Vulgata Latina? Precisamente, esa Biblia proviene de los manuscritos occidentales que se desarrollaron en Roma. Ahora, ¿era el mismo Nuevo Testamento? Sí. Pero pareciera que en algunas partes alguien le puso la mano, ¿verdad? Pareciera que alguien le quitó, o alguien le agregó algo, o alguien ajustó algo. Y aunque hubieron 4 familias, finalmente hay 2 que prevalecen en nuestros días. ¿Cuáles son? La familia bizantina, de donde surge el texto Receptus, o el texto recibido, el texto más famoso durante la época de la Reforma, de donde sale la Reina Valera que tenemos, y también la Biblia más famosa entre los ingleses. ¿Cuál es? La King James Version. La Biblia de Lutero, la Biblia del rey Jacobo, Jacobo allá en Francia. La mayoría de las versiones que surgen durante el periodo de la Reforma y que ahora se conocen, vienen ¿de dónde? De ese texto. Ese texto se desarrolla en el Asia Menor, el texto bizantino, el texto Receptus. Del texto bizantino surge el texto Receptus. Pero hay otra familia, la familia alejandrina, conocida ahora como el texto crítico. Y hay una versión que es la que representa mejor a esta familia. ¿Ustedes saben cuál es? La nueva versión internacional, la NIV, New International Version, en inglés. ¿Alguna vez te has puesto a leer estas 2 Biblias? Lea la Reina Valera, lea la nueva versión internacional, lea especialmente el Nuevo Testamento, que es donde está, ¿verdad? Y entonces va a encontrar ¿qué? Ciertas discrepancias, ciertas cosas diferentes. Interesantemente, dentro de la misma iglesia hay grupos que hasta se han separado de la iglesia por esta cuestión de las versiones bíblicas. Hace un tiempo, ¿verdad?, surgió por ahí mucha inconformidad dentro de la iglesia, porque la versión que usaban antes, lo que más se usaba antes en los materiales de la iglesia, ¿recuerdan? Donde se hacían referencia a los textos bíblicos, el Centinela
las lecciones de los niños, etcétera, las escuelas sabáticas, eran la Reina Valera. Y de repente se empezó a hacer un cambio a la nueva versión internacional. Y esto parece que encendió mucho, ¿verdad?, el fuego de que la iglesia está apostatando. Y acusar a la iglesia como una iglesia apóstata. Bueno, tal vez para alguien diga, todo esto, ¿qué tiene que ver? Hay una versión intermedia ahí, como que a veces se va para un lado y para otra, ¿verdad?, que se llama la Biblia de las Américas. ¿Sí la conocen? Una guerra interminable, de donde yo diría, nadie debería ni escandalizarse ni extraviarse. ¿No le parece? Pero esta fue la época cuando la iglesia creció más. Ahora la iglesia durante el tiempo de Esmirna se prepara para un gran evento. El final de la persecución, año 313, ¿verdad?, con el edicto de Milán, donde se pone fin a la persecución y entraría a una nueva etapa, aquella etapa de Pérgamo, de una iglesia perseguida a una iglesia que elevada, de una iglesia sin nombre a una iglesia imperial. Pero los tiempos mejores no son los tiempos mejores. Porque parecía la mejor época para la iglesia, ¿no es cierto? No persecución, una iglesia del imperio. Pero interesantemente, la iglesia se convertiría en una iglesia ya no apostólica, sino una iglesia apóstata. Pero dentro de todo esto, ¿verdad?, el mensaje para Esmirna que estamos viendo ahora es que yo soy ¿qué? El que estuve muerto y viví. ¿Y qué es el mensaje que nosotros debemos de tener en nuestro corazón? Al que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Alguna vez usted ha dudado de la resurrección de los muertos? ¿Sabe que a veces hemos sabido de algunos cristianos que cuando ya enfrentan el momento de la muerte empiezan a preguntar y empiezan a cuestionarse y a decir, ¿será que realmente hay una resurrección? Hay un pasaje en el libro de Eclesiastés. Vamos a buscar el libro de Eclesiastés en el Antiguo Testamento. Después de Isaías, perdón, antes después de Proverbios, tenemos Eclesiastés y luego tenemos Cantares. Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12. Hablando acerca de los tiempos difíciles de la vejez. Dice allí, ¿verdad?, el versículo 5, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a ¿dónde?
El hombre va a su morada eterna. ¿Será que este pasaje refleja lo que nosotros creemos? ¿El hombre va a su morada eterna realmente? No es eterno. ¿Saben qué? Desde una perspectiva humana, después de la muerte, ¿qué pasa? Se acabó todo. Ahí terminó todo. E interesantemente, y esto es tal vez lo más asombroso, para muchos cristianos, también la muerte es el fin de todo, ¿no es cierto? Porque hay cristianos que no creen en ¿qué? La resurrección de los muertos. Así como en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Había un grupo de creyentes, de religiosos que no creían en la resurrección. ¿Quiénes eran? Los saduceos. Por eso en el libro de Job, vamos a buscar el libro de Job. Y cuando uno le enseña a alguien acerca de, bueno, ¿cuál es mi gran esperanza? ¿Cuál es la gran esperanza de los cristianos? Job 14:14. Aquí se levanta una pregunta que tal vez mucha gente espera tener una respuesta. Job 14:14, ¿qué dice? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Usted como cristiano, ¿qué contestaría? ¿Con cuánta seguridad lo haría? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Voy a hacer una pregunta crítica. ¿Realmente usted cree en la resurrección? Y tal vez la más crítica. ¿En cuál espera usted resucitar? Tal vez el golpe más duro para los que no creen en la resurrección es que aunque no crean, ¿van a qué? Van a resucitar, aunque no crean. Hay un pasaje en Isaías. Vamos a hablar de Isaías, porque el Antiguo Testamento tiene muchas referencias. Isaías capítulo 26. Habla de dos tipos de muertos. Isaías 26:14 y luego Isaías 26:19. ¿A quiénes se refiere lo del versículo 14? ¿Qué dice? Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. ¿De quién está hablando allí? ¿Saben que se habla de los tipos de muertos? Vamos a ver a los otros, a ver si nos ayudan. Versículo 19. ¿Tus muertos qué? Vivirán. Sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará ¿a quién? A sus muertos. A sus muertos. Aquí está hablando del momento de la venida de ¿qué? De Cristo. Y está hablando de cuando Cristo venga, habrán unos muertos que no van a ¿qué? Que van a resucitar. Dice porque Dios los castigó, porque no tenían esperanza. Pero tus muertos, ¿quiénes son tus muertos? Los que están con el Señor. Los creyentes. Dice, ¿tus muertos qué? Vivirán. Vivirán. Despertad y cantad, moradores del polvo. Me gusta esta expresión. Moradores del polvo. ¿Quiénes son los moradores del polvo? Los
que está muerto. Los humanos que murieron la esperanza. A veces uno cree que 1000 años es mucho tiempo, ¿no es cierto? Y uno siempre piensa, después de que Cristo venga, los muertos que no resucitan estarán ¿cuánto tiempo? 1000 años. 26, 14, 19. Esperar 1000 años para resucitar. Pero ¿saben que 1000 años realmente? Bueno, ante Dios ya vimos que no es nada, es un día, o 3 horas, como dice el Salmo. Sí. Abel, que fue el primer mártir, el primer fiel que espera la resurrección, ¿cuántos años ha estado en la tumba? 6000 años. 6000 años esperando el día de la resurrección. Una de las promesas, ¿verdad?, más hermosas, que ojalá que el día de nuestra muerte Dios nos dijera, como le dijo a Daniel, vamos al libro de Daniel. Después de Ezequiel, sigue Daniel. Qué hermosa promesa. Daniel 12:13. Y cuando uno lee esta promesa, uno dice, si esta promesa es para Daniel, también puede ser para quién. Para mí. Dios le dice a Daniel, el último versículo, yo diría uno de los versículos más hermosos de todo el libro. Y tú irás hasta dónde? Hasta el fin. Hasta el fin. ¿Y qué? Y reposarás. Y aquí es lo más interesante. Y te levantarás. ¿Para qué? Para recibir tu heredad al fin de los días. Qué hermosa promesa, ¿no es cierto? Un cristiano no debe de morir de otra manera. Un cristiano debe de morir, ¿verdad?, pensando, yo voy a morir, pero voy al reposo para que al final me levante para recibir mi recompensa. ¿Saben que hay un pasaje en el libro de Oseas? Vamos al libro de Oseas, ahí un momentito. Capítulo 6, versículo 1 y 2. Yo siempre me preguntaba, ¿de quién está hablando aquí? ¿De quiénes está hablando? Que es un plural. Dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. Y Dios nos vendará. Nos dará ¿qué? Vida después de ¿cuánto? 2 días. De 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Alguien me puede explicar de quién está hablando? Él está hablando de gente del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Está hablando del tiempo del Antiguo Testamento y está diciendo, después de 2 días, ¿qué? Nos resucitará. Y al tercer día viviremos delante de Él. Bueno, vamos a ver de quién se trata. Mateo capítulo 27, versículo 50. Creo que el reloj hoy no funciona, ¿verdad? Voy a la mitad de mi tema. Mira, Jonathan se alegró. Qué bueno. Creo que tú eres el único que te alegraste más. Pero, bueno, eso es lo último. Dice el versículo 50. ¿De quién está hablando? Y le digo por qué. Porque finalmente creo que el tema de los muertos, de la muerte, aunque a los cristianos también, ¿verdad?, nos hace temblar, no debería de ser el temor del cristiano, ¿no les parece? Porque finalmente entre la Biblia la muerte es ¿qué? Es un descanso para la resurrección. Y tal vez por esa razón vimos a muchos cristianos, ¿verdad?, no tenían miedo de enfrentarse aquí A la a muerte. la muerte. Los cristianos de la iglesia de Esmirna no le tenían temor a qué? A la muerte.
no importa cómo fuera, cómo viniera. Dice Mateo 27:50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, ¿qué hizo? Entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y aquí viene el versículo interesante. ¿Qué dice? Y se abrieron los sepulcros. ¿Qué día se abrieron los sepulcros? El viernes. El día que murió. El día que murió. ¿Recuerdan que hubo un gran terremoto? Se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de ¿qué? De santos que habían dormido se levantaron. ¿Cuándo se levantaron? Versículo 53. Y saliendo de los sepulcros, después de ¿qué? De la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Después de 2 días, ¿qué dice? ¿Qué dice Oseas? A lo mejor Oseas estaba ahí también. No sabemos. Porque no dan los nombres. Solamente dice muchos cuerpos de ¿quiénes? De los santos. Los santos que habían vivido, ¿verdad? Antes de que Cristo muriera. Muchos cuerpos de santos se levantaron. Ahora, recuerden que el viernes se abrieron los sepulcros, pero no resucitaron. Nadie podía resucitar antes que Jesús. Porque finalmente Jesús es ¿qué? Es la resurrección. Y dice allí que se levantaron. ¿Cuándo? Después de que Jesús se levantó. Así que cuando el viernes los sepulcros se abrieron, quedaron listos, pero ahí estaban los muertos. Y después de 2 días, como dice el texto, ¿verdad? Después de 2 días, ¿cuándo fue? Después del viernes y el sábado, al tercer día, ¿qué pasó con estos muertos? Resucitaron, salieron de sus tumbas y dice ahí, se fueron, ¿verdad? Y aparecieron a muchos cristianos. ¿Saben que yo me pregunto? Bueno, porque dice que eran muchos. ¿Quiénes resucitaron? ¿Quiénes resucitaron? ¿Quiénes del Antiguo Testamento resucitaron? ¿Será que resucitó Eliseo? No, Esteban no había muerto todavía. No, Esteban estaba vivo. Pero aquí está hablando de personas que vivieron ¿cuándo? O en el Antiguo Testamento, tal vez santos que murieron en el tiempo de Jesús. Aparecieron a muchos. Pablo le llama en 1 Corintios 15 las primicias. Esas son las primicias. ¿Qué pasó con esos santos? ¿Se murieron? ¿Qué pasó con esos santos? Indudablemente, ¿verdad? Estos resucitaron para no volver a ver la muerte. Y al igual que Moisés, fueron levantados de la tumba para recibir ya de antemano la vida eterna. Pero el mensaje de la iglesia de Esmirna es un mensaje que cada cristiano debemos recordar cada día, y especialmente cuando nos aproximamos más al final de nuestros días. Al que venciere no sufrirá ¿qué? Daño de la muerte segunda, porque la garantía es Jesús, que dice el primero y el último, el que estuvo muerto pero ¿qué? Pero vivió. Él le dice estas cosas. Que Él nos ayude para que esta esperanza de la vida eterna, esta esperanza en la resurrección de Cristo, sea la que nos mantenga cada día esperando el momento de encontrarnos con nuestro Salvador. Que esa esperanza sea la vida, no solamente en esta vida, sino la vida de la fe aún en nuestra muerte. Que el Señor nos dé a todos en el día de la resurrección la vida eterna. Amén.